Bien, lo que les voy a compartir hoy es otra de las características del sí mismo que tenemos que observar para poder recuperar la conexión. Como les explicaba en la meditación anterior, cuando hablamos de despertar y de liberarnos de la mente, de lo que estamos hablando realmente es de liberarse del yo o el sí mismo, ¿sí? No es de la mente de lo que hay que liberarse. La mente siempre va a estar ahí, la mente es una herramienta que tiene una utilidad. No es deseable no tener mente, ¿sí? Entonces no es de la mente de lo que hay que liberarse. Hola Gonzalo, hola Flavio, hola Rosana. Que es algo que suele mal entenderse, ¿no? Cuando uno piensa en la iluminación, en el despertar o la meditación, cree que lo que habría que hacer es liberarse de la mente, y no es realmente eso. De lo que hay que liberarse es del sentido del yo. Eso es lo que es problemático. Hola Sandra, bienvenida. Cuando se comienza a desarrollar el sentido del yo, el sentido del sí mismo, y eso coincide con el desarrollo del lenguaje, empiezas a construir un concepto acerca de ti, ¿no? El sí mismo es un concepto, no es algo que tiene existencia en sí misma. Y luego ese concepto necesita ser actualizado constantemente. Entonces, si tú tienes la idea de que eres una buena persona, necesitas demostrarte a ti mismo que lo que tú crees ser es. Entonces realizas acciones que tú consideras que calzan con ser buena persona, todos los sentimientos que tengas que calzan con el concepto de buena persona, por supuesto que te gustan, pero cada vez que algo surge en ti que no se parece a ser una buena persona, entras en conflicto. No quieres experimentar eso, porque eso amenaza al sí mismo. Entonces cada vez que eso sucede, el sí mismo crea un conflicto. Básicamente el sí mismo está en conflicto consigo mismo. El sí mismo, el yo, es el sufrimiento. El sentido de que hay un yo, eso es el sufrimiento. No es que el estar identificado con el yo te cause sufrimiento. El yo es el sufrimiento en sí mismo. Entonces en el momento en que surge el conflicto, comienzas a escapar de lo que hay en tu interior. Pensemos en un bebé que aún no ha desarrollado un sentido del yo. Cuando un bebé siente algo, simplemente lo siente, no hay una resistencia a sentir lo que surge en el interior. Pero una vez que el sí mismo se desarrolla, comienza y aparece esa resistencia a experimentar lo que hay en tu interior. Hola Sandra, hola Jimena. Entonces, como hay una resistencia a experimentar lo que está ahí, pierdes la conexión contigo mismo. Ya no estás en conexión. Estás escapando de ti mismo. Constantemente escapas de ti mismo porque no te gusta experimentar lo que estás experimentando. Y si escapas de ti mismo, pierdes la conexión. Y si pierdes la conexión, pierdes la capacidad de experimentar felicidad sin causa y amor incondicional. Si no puedes estar en conexión contigo mismo, no puedes tampoco estar en conexión con el Ser Sagrado Superior, y por lo tanto no puedes experimentar amor incondicional. Como no experimentas amor incondicional, dentro de ti hay sufrimiento. En el fondo todos tenemos una experiencia de estar profundamente deprimidos, ¿sí? Porque no experimentamos el amor incondicional. Y entonces haces el esfuerzo de encontrar
eso que te hace falta ahí afuera. Y entonces lo intentas buscar afuera porque estás escapando de ti, no quieres sentirte a ti mismo. Entonces buscas miles de soluciones para no sentir lo que hay en tu interior. Entonces esa es la naturaleza del sí mismo. Estás siempre escapando, no te permite experimentar la conexión y por lo tanto sufres. Entonces la enseñanza de Oneness es que tenemos que observar la actividad del sí mismo, comenzar a ver qué es lo que está haciendo el sí mismo, de qué forma el sí mismo está escapando, y en la medida que puedes tener la experiencia de ver, recuperas la conexión. En el momento en que empiezas a ver lo que hay ocurriendo en tu interior, en el momento en que empiezas a ver de qué forma el sí mismo escapa, entonces recuperas la conexión. Porque ahora estás viendo lo que está ocurriendo dentro de ti. Entonces lo que estamos viendo en la meditación anterior, lo que vamos a ver en la de hoy y en las próximas que vienen, son las distintas actividades del sí mismo que usa para escapar. ¿Sí? Cuando meditamos entonces, cuando nos sentamos a hacer nuestra práctica espiritual, el foco lo tenemos que poner en la actividad del sí mismo, tenemos que observar el yo, tenemos que observar el funcionamiento del yo. Esa es la clave de la meditación. El momento en que puedes ver qué está haciendo el yo, cómo está escapando, ocurre una especie de expansión de conciencia o es como una especie de desenganche respecto del yo y entonces recuperas la conexión y ya está. Solo el hecho de ver la actividad del sí mismo te lleva directo a la experiencia de la felicidad sin causa. Y felicidad sin causa hay que entenderlo como un concepto amplio, puede ser una sensación de estar simplemente en paz, de estar en silencio, de estar tranquilamente observando lo que está ahí, hasta una experiencia de profundo amor incondicional, apasionado hacia todas las cosas y todo el universo. ¿Sí? A eso nos referimos con felicidad sin causa, es un concepto amplio. Entonces ya vimos la primera característica del sí mismo en la meditación anterior, que consiste en que el sí mismo se miente a sí mismo. El sí mismo miente, para poder sobrevivir se miente. Cada vez que hay algo que en mi interior no calza con lo que a mí me gustaría hacer, entonces me miento. No puedo ver esa verdad. ¿Sí? Y de esa forma el sí mismo sobrevive. La segunda actividad del sí mismo es que el sí mismo siempre busca su propio beneficio. No hay nada que el yo haga que no sea en su propio beneficio. Si el yo ve que hay algo que podría hacer que no va a ser un beneficio para él, entonces no lo hace. Siempre el yo está centrado en sí mismo, es completamente egocéntrico. Incluso podría ser que tú decidieras ayudar a alguien, ¿no? Un acto muy altruista. Y a lo mejor esa persona no te va a dar nada a cambio. Pero después de ayudar a esa persona tú vas a pensar, qué buena persona que soy, hice un buen acto. Ahí está el beneficio, ¿sí? Aunque fuese ese pensamiento. O incluso podría ser que ni siquiera piensas qué buena persona que soy, sientes gratitud por la posibilidad de haber ayudado a alguien. Bueno, pues lo hiciste para experimentar gratitud. Entonces, no hay nada que el sí mismo haga que no sea en su propio beneficio, siempre está centrado en su necesidad. Es realmente un hombre de negocios. Si uno es íntegro y puede mirarse sin mentirse, te vas a dar cuenta que realmente no hay nada que tú hagas cuando no hay un beneficio detrás de eso. Y respecto a esto nos mentimos mucho. Nos cuesta mucho ver que efectivamente siempre trabajamos por nuestro propio beneficio. Ya, Nicolás pregunta, ¿cómo es eso de que el sí mismo juega estos juegos para escaparse? ¿Para escaparse de qué? ¿De sí mismo? No comprendo. Para escapar del sufrimiento
para escapar de sí mismo también. El sí mismo siempre escapa de sí mismo. El sí mismo no es tan lindo como quisiera creerlo. Cuando el sí mismo se mira a sí mismo, empieza a descubrir que es orgulloso, que es vanidoso, que es mentiroso, que es egoísta. Entonces el sí mismo no quiere ver eso, el sí mismo quiere ver que es generoso, que es humilde, que etcétera, ¿no? Entonces escapa de sí mismo y escapa del dolor también. Escapa de la experiencia de sentirse separado. La experiencia de sentirse separado es dolorosa, es sufrimiento. Y entonces siempre está escapando de eso. En el fondo todos tenemos esa experiencia de separación, que en Oneness le llamamos el sufrimiento existencial. Es una experiencia, es como una especie de depresión incondicional que tenemos ahí dentro. Y el sí mismo escapa de eso constantemente. Y precisamente esta característica de la que estamos hablando hoy tiene que ver con esto. El sí mismo siempre escapa del dolor y busca el placer, ¿sí? Siempre está mirando su beneficio, entonces está calculando qué es lo que de esto me va a dar placer o cómo voy a conseguir placer y cómo voy a escapar del dolor. Prácticamente todas las cosas que hacemos consisten en eso, en calcular cómo escapo del dolor y cómo consigo más placer. Es una conducta bastante problemática y destructiva, ¿ya? Hola Natacha, hola Vera. Es destructiva porque es lo que hace cualquier adicto, ¿sí? Escapar del dolor y buscar el placer. Estamos dispuestos a hacer cosas que nos dañan a nosotros mismos o que dañan a otros por escapar del dolor y buscar el placer. Por ejemplo, cosas tan sencillas como comer en exceso, ¿sí? Comes en exceso no porque necesites comer en exceso, no porque tu cuerpo te diga que es rico comer en exceso, porque cuando comes en exceso tu cuerpo se siente mal después, se siente pesado, te haces daño, te intoxica. Pero haces eso porque te da placer. Entonces, placer, 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 y posiblemente cuando comes en exceso al mismo tiempo estás evitando sentir algo que hay ahí más profundo de ti. Si por ejemplo tienes esa adicción con la comida que comes para escapar, prueba un día hacer ayuno y vas a descubrir de qué estás escapando. Te vas a encontrar con esa sensación que no quieres confrontar. Y así como podría ser un escape la comida, hay miles de escapes, ¿no? Drogas, alcohol, sexo, violencia, etc. La violencia es otra forma de escape que genera muchas consecuencias y es una adicción también, ¿sí? Uno se vuelve violento porque quiere descargar su ira, porque descargar la ira es placentero. Y quieres descargar la ira porque no quieres sentir el malestar que la ira te genera. Entonces ahí nuevamente estás escapando del dolor, buscando el placer. Entonces si empiezas a observar todas esas conductas que tú sabes que no te hacen bien, pero las sigues repitiendo, es por esto. ¿Sí? Todas tus adicciones tienen que ver con esta característica. Y adicciones no es solo, ¿verdad?, las drogas y el alcohol. Hay miles de adicciones. Cualquier cosa se puede convertir en una adicción. El trabajo puede ser una adicción, hablar puede ser una adicción, buscar estar con personas puede ser una adicción. Cualquier cosa puede estar al servicio de escapar del dolor y buscar el placer. Básicamente el 90 o el 99% de las cosas que hacemos lo hacemos por eso. Entonces se podría decir que todos necesitamos una especie de plan de rehabilitación intensivo para mejorarnos de nuestras adicciones. Eso es lo que hacemos en Oneness, ¿sí? Tratar de arreglar todas esas adicciones que tenemos.
si miramos esta característica a nivel macro, lo que vamos a ver es que con esta conducta estamos destruyéndonos, no solo como individuos, sino de forma colectiva. ¿Sí? Nuestra cultura es la cultura de crecer, 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 más placer, más placer, más placer, ¿no? Y tú miras la televisión y la televisión te cuenta la historia de que mientras tú más tengas, más feliz vas a ser. Entonces hay que buscar tener más, ¿no? Porque eso supuestamente te va a dar más placer. Y lo que termina por ocurrir es que estamos destruyendo el planeta. ¿Sí? Estamos dispuestos a destruir el planeta por mantener un estilo de vida supuestamente placentero, ¿no? Entonces estamos dispuestos no solo a hacernos daño a nosotros mismos y a otras personas cercanas, sino que estamos dispuestos prácticamente a destruir el planeta Tierra completo. Entonces esta característica del sí mismo es muy problemática, es muy destructiva. Entonces ahora la pregunta obviamente es, bueno, ¿y qué hago? Ok, me doy cuenta que soy un adicto de atar, que estoy destruyendo mi vida, que estoy destruyendo la vida de otros, que voy a destruir el planeta, entonces ¿cómo detengo esto? Entonces, ¿cuál es la enseñanza de Oneness? Lo que tú tienes que ver, perdón, la enseñanza de Oneness es que tienes que ver la actividad del sí mismo, eso es todo. Si tú puedes ver la actividad del sí mismo, entonces lo que va a ocurrir es que también vas a comenzar a ver las consecuencias que tiene esa actividad. Y como el sí mismo no hace nada que no sea en su beneficio, cuando pueda ver las consecuencias de su actividad, entonces se detiene. Entonces la actividad cesa. Si tú intentas luchar contra la actividad del sí mismo, lo único que vas a conseguir es un conflicto dentro de ti. Es el sí mismo buscando cambiarse a sí mismo y eso solamente es más conflicto. Entonces, lo que tenemos que hacer simplemente es ver lo que está sucediendo en nuestro interior, nada más. Simplemente ver, eso es todo. Ver en Oneness no es la definición que vas a encontrar en el diccionario acerca de ver, que tiene que ver con el sentido de la vista, ¿ya? Ver es un proceso que tiene que ver con la atención. La atención en un ser humano normal dura 8 segundos. Luego, después de 8 segundos, la atención salta a otra cosa, te distraes. ¿Ya? Entonces, cuando decimos ver, nos referimos a que tu atención tiene que mantenerse al menos durante unos 60 segundos sin saltar a otro lugar. Cuando eso ocurre, cuando tu atención se mantiene enfocada durante al menos 60 segundos en algo, a eso le llamamos ver. ¿Ya? Entonces el ver es un proceso de la atención. Entonces si tú puedes ver de esta forma, tú puedes ver cómo constantemente buscas tu propio beneficio, cómo constantemente buscas el placer, rechazas el dolor. Si puedes ver esto de esta forma, mantener tu atención en esa experiencia, vas a empezar a darte cuenta que el hecho de estar haciendo esto es sufrimiento y vas a empezar a sentir el sufrimiento que eso te genera. Y si puedes seguir viendo, vas a empezar a darte cuenta cuán profundo es el sufrimiento. Y si puedes seguir viendo eso, entonces el sí mismo de pronto va a detenerse y va a empezar a hacer algo que le convenga más. Entonces cuando el sí mismo se da cuenta que al quedarse con el dolor es mejor que escapar del dolor, entonces empieza a aprender a quedarse con el dolor. Se genera un nuevo condicionamiento. Porque es parte del juego del sí mismo. Si yo me quedo con el dolor y luego me siento mejor, entonces ¿qué es lo que aprendo? Si me quedo con el dolor, entonces voy a obtener más placer. ¿Sí? Entonces, dentro de las mismas reglas del juego del sí mismo, se va ordenando todo el proceso. Entonces, lo único que realmente tiene que ocurrir es que tú puedas ver la actividad del sí mismo, nada más.
Lo que suele ocurrir cuando uno empieza a mirar el sí mismo es que empieza a ver cosas muy feas ahí, ¿sí? Empiezas a ver que eres muy egoísta, empiezas a ver lo destructivo que eres y no te gusta verlo, entonces la primera reacción es arreglarlo, ¿sí? La primera reacción es escapar de eso, no quieres ver eso, entonces lo quieres solucionar de inmediato y empiezas a buscar soluciones. Y al buscar soluciones lo que haces es escapar de ti mismo, en lugar de verte a ti mismo. Entonces si te pones a buscar soluciones no vas a poder realmente experimentar las consecuencias que esa actividad te trae. Entonces lo que no tienes que hacer es tratar de resolverlo, lo que sí tienes que hacer es simplemente ver. Debes ver, sostener el ver, sostenerlo, la mayor cantidad de tiempo posible y vas a empezar a darte cuenta todo el dolor que acumulas por esa clase de actividades. Entonces ahí ocurre una transformación. Cuando ocurre el ver, estás en contacto con tu verdad. Y al estar en contacto con tu verdad, recuperas la conexión contigo mismo, estás en un estado de integridad, estás en un estado de autenticidad. Empiezas a ser lo que realmente eres. O más bien, empiezas a ser lo que hay en tu interior, en vez de ser lo que quisieras que hubiera en tu interior. Te vuelves uno contigo, empiezas a experimentar un estado de unidad, de oneness contigo mismo. Y cuando estás en un estado de unidad, entonces el ser sagrado superior puede vincularse contigo, tú te puedes vincular con la divinidad. Y cuando te puedes vincular con la divinidad, basta que tú le pidas qué es lo que necesitas, qué es lo que deseas, qué es lo que quieres, y la divinidad puede hacer por ti eso que tú necesitas. Y si tú le pides que te libere de esa actividad, tarde o temprano te va a ir liberando. Y vas a ver cómo va cambiando el condicionamiento. Entonces el sentido que tiene ver es que cuando ves, es como que te sales del sí mismo. Y cuando ya no estás en el sí mismo, hay espacio para que ocurran otras cosas diferentes. Mientras no ves al sí mismo, estás ahí dentro de su actividad. No puedes ver nada más, ¿sí? Cuando ves al sí mismo, estás en otro lugar. Los juegos del sí mismo son 7. Nicolás pregunta si puedo mencionar cuáles son los otros juegos. El primer juego es que el sí mismo se miente. El segundo es que siempre busca el beneficio propio. La tercera característica es que juega los juegos del ego, y los juegos del ego son 6. La cuarta característica es que no escucha. La quinta es que es indiferente, se vuelve indiferente. La sexta es que siempre crea problemas. Y la séptima es que siempre quiere cambiar las cosas. Las vamos a ir viendo sesión a sesión. Hoy día nos vamos a centrar en esta. Si alguien tiene alguna otra pregunta, lo invito a preguntar. Entonces voy a esperar a que hagan sus preguntas. Si es que hay alguna pregunta. Bueno, parece que no hay más preguntas, entonces vamos a ir a la meditación. Ahí hay una pregunta.
Flavio pregunta, ¿en la medida que nos dedicamos a ver estos 7 juegos se van diluyendo o simplemente tomamos conciencia? ¿Se diluyen alguna vez estos 7 juegos? No, no se diluyen, Flavio. El sí mismo va a seguir haciendo lo que hace y realmente no hay necesidad de que deje de hacerlo. Lo que pasa, ocurre algo muy paradójico, el sí mismo sigue ahí realizando su actividad, pero cuando lo empiezas a ver hay un espacio y empiezas a experimentar la presencia, la divinidad, y empiezas a experimentar felicidad sin causa. Y cuando experimentas felicidad sin causa, no es que el sí mismo cambie en su naturaleza, es que el sí mismo deja de ser el protagonista simplemente. Entonces ahora lo que actúa en ti es el amor incondicional o la presencia divina, y el sí mismo sigue ahí, ¿no? Pero ya no tiene la fuerza que tenía antes. En la medida que empezamos a ver el sí mismo, empezamos a experimentar el sufrimiento que nos causa, se van liberando esas cargas. Entonces, podríamos decir que el sí mismo es un programa que tiene mucha energía. Entonces, a medida que se van liberando las cargas que el sí mismo sostiene, esos programas dejan de tener energía, entonces no se activan tan fácilmente. Pero no va a desaparecer, va a seguir ahí de todas formas, ¿no? Y si tu nivel de conciencia baja mucho, se van a volver a activar esos condicionamientos. Pero en la medida que los contemplamos y los podemos ver de la forma en que hemos explicado, vas entrando en un espacio de felicidad sin causa, de aceptación incondicional. Nicolás dice, si el punto 3 es que juega los 6 juegos del ego, serían 13 dinámicas. Claro, serían 13. Ah, claro. Ya, qué buena tu pregunta, Flavio. Claro, el sí mismo, el único que quiere eliminar el sí mismo es el sí mismo. El sí mismo siempre quiere cambiar las cosas, ¿sí? El sí mismo nunca está satisfecho con lo que hay. Entonces, realmente el único que quiere cambiar al sí mismo es el sí mismo. Entonces, si por ejemplo sientes vergüenza de ti, sientes culpa, sientes rechazo, sientes que hay algo que en ti está fundamentalmente mal, eso es la actividad del sí mismo. El sí mismo quiere cambiarse a sí mismo, el sí mismo tiene un prejuicio consigo mismo. Entonces, en el momento en que tú puedes ver al sí mismo y ves el conflicto que tiene, ya no estás ahí en el conflicto. Y entonces puedes experimentar amor hacia eso. Puedes mirarlo desde la perspectiva de la divinidad. Y entonces ya no hay problema, el sí mismo puede seguir jugando el juego. Y mirar cómo juega su juego hasta te enternece, ¿no? Es una ocasión para poder experimentar compasión. Y entonces entras en un espacio completamente distinto.